Muchas gracias, señor presidente. La designación de la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente me ha atribuido esta función. El alcance y el contenido de este proyecto de ley estatutaria, conforme lo acaba de reseñar el señor secretario, consta de 8 artículos que se refieren en su orden el objeto y ámbito de aplicación e interpretación de la ley, la definición de paz, que no obstante, pues hay un acuerdo suscrito, no fue ausente, el derecho fundamental a la paz, del deber fundamental a la paz, los mecanismos de acceso a la justicia para la paz, deberes del Estado para la paz, mecanismo de solución de conflictos y la vigencia de la ley, con el propósito de desarrollar en forma clara y precisa el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Este proyecto, por supuesto, tiene unos antecedentes muy particulares, creo que están pasando la diapositiva. Es pertinente señalar que el proyecto de ley estatutaria en materia de estudios se presentó en la legislatura pasada, conforme acaba de reseñar el señor secretario, y fue el ponente el senador Amin. Estuvo en el primer orden del día en varias oportunidades, pero por razones muy particulares no logró, la cual fue archivada conforme al artículo 190 de la ley quinta del 92 y el artículo 162 de la Constitución Política. Por tanto, ha sido presentada nuevamente a consideración del Congreso de la República, dada la importancia que reviste esta iniciativa en el sendero de la búsqueda endógena y exógena de la paz, con la construcción de derechos y deberes que así lo permitan. Haciendo acopio de la expresión emblemática del pensador, jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio, según el cual la Constitución es un tratado de paz, y asevera este profesor y politólogo: en el ámbito de un orden jurídico pueden perseguirse otros fines: la paz con libertad, la paz con justicia, la paz con bienestar, pero la paz es la condición necesaria para el logro de todos los demás fines y por lo tanto se convierte en la razón misma de la existencia del derecho. Premisa que compendia la esencia de la misma de la Constitución Política como carta fundamental y abrevia a su objeto: disertación apropiada en este momento histórico que vive Colombia, de una transición de actuaciones y lenguaje de guerra, por lo cual ese lenguaje de paz el que debe estar presente al orden del día y la convivencia ciudadana. Por así decirlo, señor presidente, la Carta Constitucional colombiana señala en su preámbulo asegurando el fortalecimiento de la paz, asunto que compete a todos los estamentos sociales dentro del marco democrático y participativo, con el propósito de consolidar el orden económico, político, social y de garantizar los principios y derechos de justicia y equidad en la resolución pacífica de los conflictos, con el propósito de legitimar los derechos fundamentales de todas las personas y garantes de la vida. Por consiguiente, señor presidente y todos los honorables senadores, la presente iniciativa, que pretende desarrollar el artículo 22 de la Carta Magna, al establecer cuáles son los derechos y deberes de imperativo cumplimiento que se requiere en Colombia, para afirmar que en efecto existe en un futuro no lejano la tan anhelada y necesaria paz en nuestro país. Tal como se referencia en la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria, los antecedentes legislativos sobre el derecho y el deber fundamental de la paz, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Política Nacional, surge de la iniciativa legislativa de defensores del pueblo como Jaime Córdoba Triviño, que fue el primer defensor del pueblo, desde ahí se viene insistiendo, y también con José Fernando Castro Caicedo, que posteriormente también intervino en una ponencia la senadora en ese entonces Ingrid Betancourt.
Se observa que el primero que aparece referenciado en el proyecto, esto es el defensor del pueblo, Triviño, acota lo siguiente: presentó ese proyecto de ley que fue el 251 de 1996, Senado, por el cual se regula el artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Presentado y estuvo en la Gaceta 107 del 96. Posteriormente, el defensor siguiente, José Fernando Castro Caicedo, presenta el proyecto de ley número 111 del 98, por el cual se desarrolla el ejercicio del deber y derecho fundamental de la paz, artículo 22 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones. Consecuentemente, el defensor también del pueblo, Fernando Castro Caicedo, presenta nuevamente la iniciativa que pretende desarrollar el artículo 22 de la Constitución Política, y es así como aparece referenciado el proyecto de ley 011 del 99, por lo cual se desarrolla el ejercicio del derecho y deber fundamental de la paz, artículo 22. Así como José Fernando Castro Caicedo, en su condición de defensor del pueblo, presenta nuevamente el proyecto de ley estatutaria, lo hizo 2 veces, otra vez el 034 del 2000, una insistencia permanente en la reglamentación de este articulado, o sea, el 22. Legalmente, la senadora también Ingrid Betancourt, como dejé reseñado, presenta el proyecto de ley 092 del 2000 y estuvo en la Gaceta correspondiente. Es evidente que en Colombia se ha dado un salto significativo en la búsqueda de la paz, que recientemente se ha materializado con la firma del acuerdo de paz suscrito en el Teatro Colón el 24 de noviembre del 2016 y que ha sido refrendado en el proceso de implementación en el Congreso de la República. Es relevante notar que las normas no han sido desarrolladas. Este precepto constitucional de la paz como derecho y deber que se plantea en este proyecto de ley estatutaria, con el alcance del precepto constitucional de obligatorio cumplimiento. Es claro que la paz es un derecho fundamental y que debemos gozar todos los colombianos bajo el postulado del principio de igualdad amparado por la tutela jurisprudencial. De igual forma, estos derechos se entraman con los deberes que hacen referencia a las actividades, actos, circunstancias que implican una determinada aplicación moral y ética. Generalmente los deberes se relacionan con determinadas actitudes que todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia, edad o condiciones de vida, están obligados a cumplir a modo de asegurar el resto de la humanidad la posibilidad de vivir en paz, con dignidad y con ciertas comodidades. Los deberes son entonces uno de los puntos más importantes de todos los sistemas de leyes y constituciones nacionales, porque tienen que ver con lograr formas comunitarias y sociedades más equilibradas donde todos accedan del mismo modo a sus derechos consagrados. La importancia de esta ley estatutaria, en consideración de los aportes realizados por académicos y expertos en el Simposio Internacional sobre el Derecho y el Deber de la Paz, organizado por el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL del Senado de la República y la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada, con su grupo de investigadores, realizado en el Congreso de la República el 30 de septiembre del 19, en ocasión del trámite legislativo del presente proyecto de ley en la legislatura 19-20. Es menester traer a colación lo elucidado por el jurista y filósofo español Francisco Palacio de la Universidad de Zaragoza, España, en lo referente a la paradójica ausencia de una ley estatutaria que aborde el derecho fundamental a la paz, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en la Constitución Política y su relevancia en el contexto histórico actual, en el cual Colombia enfrenta numerosos retos en lo concerniente a las planificaciones administrativas y de Estado en torno a las diferentes perspectivas para la paz y la consolidación de seguridad en la nación. Así acuñó el autor que acabo de reseñar. Es un proyecto de ley
estatutaria en torno al derecho a la paz sí cumple con el papel que la Constitución otorga a las leyes estatutarias, que es la de establecer un marco de desarrollo del derecho fundamental, ya que las dos líneas de las que suele dotarse a un derecho fundamental en las constituciones no es sino una enumeración susceptible de un proceso de sucesivos jurisprudenciales o doctrinales y sin embargo suelen encontrarse huérfanos de contenido. Así lo reseña en su página 32, lo acabo de acotar. Además, también participó la abogada, doctora y abogada colombo-española Melba Calle Mesa, de la Universidad Militar Nueva Granada, quien manifiesta que el derecho de la paz consiste en el derecho del ciudadano a que el Estado adopte las medidas normativas y ejecutivas necesarias para la prevención y erradicación de todas las modalidades de violencia social interna mediante procedimientos de pacificación legítima, basados en el uso racional de la fuerza por mecanismos jurídicos para garantizar la seguridad personal y jurídica de los individuos, y comprende el derecho que el Estado dirija sus accionar a la eliminación de las desigualdades, desequilibrios e injusticias sociales y económicas que actúan en la base o la base fundamental de la violencia social. Por consiguiente, señor presidente y demás compañeros de comisión, según el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la teoría de los derechos fundamentales de Luigi Parajoli, los derechos fundamentales son derechos subjetivos previstos en el ordenamiento jurídico, los cuales excluyen la existencia de derechos naturales, deduciendo de esta manera que en Colombia se encuentran superada la discusión sobre si la paz es o no un derecho. La paz en Colombia es un derecho y deber sin lugar a duda. No obstante, en la estructura del Estado colombiano se ha evidenciado la dificultad en la consolidación del concepto de paz inequívocamente que posibilite su desarrollo legal en el ordenamiento jurídico, con el propósito de integrar en el comportamiento de los habitantes del territorio patrio la paz con su naturaleza bidimensional de derecho y deber fundamental. Entonces, acotado todo esto, quiero decir pues que es un proyecto de ley. La presente iniciativa es que a todas luces constitucional desarrolla el artículo 22 de la Constitución Nacional con dos mandatos que todos los colombianos debemos acatar, bajo el entendido que somos artífices de la paz con el imperativo cumplimiento de derechos y deberes, y es conveniente en razón de que la etapa historiográfica de Colombia debe aunarse en la incorporación del ordenamiento jurídico en normatividades que señalen el camino del lenguaje de paz y coexistencia pacífica. En fin, este proyecto consta en su totalidad de ocho artículos con la vigencia, y en esas condiciones pues pongo a consideración de los senadores miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 083 del 2020, por lo cual se desarrolla el artículo 22 de la Carta Política Colombiana atinente al derecho y deber fundamental de la paz, y se dictan otras disposiciones de conformidad al texto propuesto. Y entonces, de pronto, ya lo que tiene que ver con el contenido en sí mismo, podíamos nosotros hablar al respecto luego que usted ponga en consideración a la honorable Comisión Primera. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Eduardo Pacheco, tiene el uso de